La idea de lucha de clases casi siempre nos lleva a pensar en lo mismo, pero resulta que su historia es mucho más vieja y la verdad bastante diferente de lo que se suele creer. Hoy vamos a desempolvar una versión de esta idea que ha estado casi perdida en el tiempo. A ver, si alguien dice lucha de clases, es casi un reflejo automático, ¿no? Se piensa en Karl Marx, en dueños de fábricas contra obreros, capital versus trabajo. Esa es la imagen que se nos grabó. Pero ojo, esa es solo una cara de la moneda. Y de hecho, ni siquiera fue la primera. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Resulta que mucho antes de Marx había otra forma de ver esto, una tradición que venía del liberalismo clásico. Y para ellos el verdadero pleito, la verdadera división, no estaba en el mercado, estaba en el Estado. O sea, la pelea no era entre el jefe y el empleado, sino entre los que viven de los impuestos y los que tienen que pagarlos. Un choque puramente político, no económico. Ok, para meternos de lleno en esta idea hay que hacerse una pregunta clave. ¿Cómo se consigue la riqueza? Y bueno, según esta teoría, hay básicamente dos caminos, y son muy diferentes. Aquí entra un sociólogo, Franz Oppenheimer, que lo explicó de forma muy clara. Por un lado, está lo que él llamó el medio económico. Simple, crear riqueza produciendo cosas, comerciando, intercambiando voluntariamente. Pero luego está el otro camino, el medio político. Y este es el que vemos aquí. Es básicamente quedarse con la riqueza de otros a la fuerza. Piensen en impuestos, en regulaciones que benefician a unos pocos, en monopolios que da el gobierno. De hecho, para Oppenheimer, el Estado era, en esencia, la organización de los medios políticos. Fuerte, ¿no? Entonces, esta distinción nos deja con dos grandes grupos en la sociedad. Por un lado, la clase productiva, los que crean la riqueza, y por el otro, la clase explotadora, que básicamente la agarra usando el poder político. Y a lo largo del tiempo, vaya que les han puesto nombres. Las abejas contra los parásitos, esa es buenísima. El caballo de molino contra el caballo de guerra. O más directo, los que pagan impuestos contra los come impuestos. Los nombres cambian, pero la idea de fondo es exactamente la misma. Ahora, esto no era pura teoría, para nada. Los pensadores de esta corriente usaban tres ejemplos históricos bien concretos para mostrar cómo funcionaba esta explotación política. El primer caso es el más brutal, el más obvio, la conquista. Imaginen la escena. Un grupo de guerreros llega y somete a un pueblo que estaba tranquilo, produciendo lo suyo. Al principio es puro saqueo, van y vienen como bandidos errantes, pero luego se dan cuenta de que es más negocio que darse. Se convierten en bandidos estacionarios. ¿Y qué creen que hacen? Crean un estado para que el saqueo, ahora llamado tributo, sea sistemático y permanente. El segundo ejemplo es la esclavitud. Aquí la división no puede ser más clara, ¿cierto? Existe una clase productiva, los esclavos, a quienes les quitan todo el fruto de su trabajo a la fuerza para mantener a la clase dominante. Y es interesante porque pensadores como John Stuart Mill llevaron esta lógica más allá, incluso la usaron para hablar de la situación legal de las mujeres en su época, llamándola una clase sujeta. Y con eso llegamos al tercer caso, que es quizá el que más resuena hoy en día. La lógica es bastante directa. Si ser esclavo es que te quiten el 100% de tu trabajo, bueno, los impuestos son que te quiten una parte. Para esta teoría, esto crea un conflicto que no se puede evitar. Un choque de intereses entre los que pagan a la fuerza, los contribuyentes, y los que viven de ese dinero, los consumidores de impuestos. Miren esta cita de John C. Calhoun de 1849, es que lo clava. Dice que el resultado inevitable es dividir a la comunidad en dos grandes clases. Por un lado, los que pagan impuestos y por otro, los que reciben lo que se recauda. Es potentísima. La simple acción del Estado de cobrar y gastar ya está creando dos grupos con intereses totalmente opuestos. Y aquí está el meollo del asunto. Para esta visión, la lucha de clases no nace en el mercado, es un resultado directo de la acción del Estado. Ok. Entonces, si esta idea era tan potente, ¿a dónde se fue? ¿Qué pasó con ella? Pues, digamos que, al igual que el liberalismo clásico en general, se echó una larga siesta a principios del siglo XX. Y quedó ahí, casi olvidada, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial alguien la redescubrió y, bueno, la revivió. Echemos un vistazo rápido a su historia. Nace por allá en el siglo XVII con los Levelers en Inglaterra. Luego tiene su época dorada, unos 150 años en plenas revoluciones liberales. Después, casi se desvanece. Pero como dijimos, después de la Segunda Guerra Mundial, vuelve a la vida. Y esto fue gracias a una figura muy importante. Y esa figura fue Murray Rothbard. Pero él no se limitó a desempolvar la teoría antigua. No, la modernizó. Hizo una mezcla bien interesante.
Tomó el análisis liberal clásico, le sumó economía austríaca moderna y, aquí viene lo curioso, hasta le metió ideas de historiadores de la nueva izquierda, que también desconfiaban mucho del poder estatal. Y su aporte clave fue refinar el concepto para el mundo de hoy. Se dio cuenta de que ya no era tan blanco y negro. Lo afinó a contribuyentes netos contra consumidores netos. Porque en el estado de bienestar moderno casi todo mundo paga algo y recibe algo. Y todo esto nos trae hasta hoy, porque esta teoría ofrece unos lentes distintos para mirar la realidad. Con esta perspectiva, cosas como el capitalismo de amigos o el complejo militar-industrial no son errores del sistema, son de hecho el sistema funcionando a la perfección, la clase política usando su poder para beneficiarse. Así que, para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire. ¿Y si la división más profunda de la sociedad no es entre ricos y pobres, sino entre quienes producen y quienes se benefician del poder del Estado?